Mis hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres, su hermana Brenda Leiva. Mis hermanos, ahora estamos transmitiendo, gracias a Dios, desde la hermosa ciudad de Toronto, Canadá, y nos da mucho gusto recibirlos. Horario Ciudad de México, 7 de la noche, todos los lunes. Y como siempre vamos a empezar con una oración poderosa. Y les pedimos que nos acompañen. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre, y con el poder de tu santísimo, en tu nombre, y con el poder de tu preciosísima sangre, lo reprendemos y lo atamos a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia, mi Señor, y tu infinita misericordia, los corazones de tus hijos. Amén. La semana pasada, mis hermanos, les hablábamos de la importancia y del poder que tiene el nombre de Jesús. El que apliquemos la sangre de Jesús, el que lo que pidamos lo hagamos en el nombre poderoso de Jesús, el nombre que está sobre todo nombre. Y también informarles algo que se me pasó decirles la semana pasada, que precisamente el arzobispo de Tarsus, él decía estas palabras, que fue nuncio apostólico, y dice: cada vez que decimos Jesús, fíjense hermanos, cada vez que decimos Jesús ganamos 300 días de indulgencias que podríamos aplicar por las ánimas del purgatorio, que serán liberadas de sus horribles penas. Cada vez que con devoción decimos el nombre poderoso de Jesús. Y una de las cosas que también me tocó darme cuenta o recordar, la gran mayoría de nosotros conocemos, aun cuando sean ateos o lo que ustedes quieran, estoy hablando obviamente de la Ciudad de México como país y no sé cuántos de América Latina, que recordamos un personaje bíblico en cada momento, pero lo hacemos así como que muy a la ligera, sin profundizar el significado y la vida de este personaje bíblico. Y me refiero a cuando cantamos las mañanitas, y que las cantamos muy seguido, mis hermanos. Entonces, ¿qué decimos? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¿Y quién era el rey David? Irnos a conocer esa parte de la historia de nuestra salvación. Y ese David, que en su vida, en el transcurso de su vida, también como muchos de nosotros, mis hermanos, a pesar de haber sido llamado por Dios Padre en una misión muy especial, bueno, pues cayó en el pecado de la carne y en muchos otros pecados. Y a él también, en esos momentos de arrepentimiento de él, cuando se da cuenta, cuando reconoce, porque eso es lo que necesitamos, mis hermanos, reconocer que somos pecadores, ir a la reconciliación. Tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura, borra mi delito.
decía David, lávame de mi culpa, pues mi delito yo lo reconozco, mi pecado sin cesar está ante ti. Contra ti solo he pecado, dice David, lo malo a tus ojos cometí. Y es tan importante esta declaración, mis hermanos, porque cuando caemos en esas faltas graves de la carne, pues nos cuidamos de los hombres. Pero como dice el Salmo 51, que se le conoce como miserere, lo malo a tus ojos cometí. De los ojos de Dios no podemos escondernos. Nos escondemos de los hombres, pero lo de Dios no podemos escondernos. Y entonces es una bendición este salmo. Lávame a fondo de mi culpa, dice el rey David, y de mi pecado purifícame, pues mi delito yo lo reconozco, mi pecado sin cesar está ante ti, contra ti solo he pecado, lo malo a tus ojos cometí. Y llega otro momento donde le dice, no apartes de mí tu Santo Espíritu, no apartes de mí tu Santo Espíritu, porque, ¿saben, mis hermanos, lo gravísimo que es el pecado? Porque cuando estamos en pecado, pues el Espíritu Santo no puede estar en nosotros, ¿sí? Y las palabras que usa David cuando era un jovencito, prácticamente un niño, que entra en esa lucha contra la lucha que se tenían contra los gigantes de aquella época. Sí, déjenme ver dónde lo tengo porque para mí es sumamente interesante, ¿sí? Cuando el filisteo se le acerca y pues está burlando de él prácticamente, ¿no? Y el filisteo va, pero bueno, pues súper armado, ¿no? Y pues burlándose del rey David. Y esto se lo estoy comentando porque hablábamos la semana pasada de el poder que tiene el nombre de Jesús y cómo se enfrenta en esa guerra tan desigual, cómo se enfrenta David con estas palabras, mis hermanos, de las que nosotros tenemos que aprender. Dice David, porque dice el filisteo, ¿crees que soy un perro para que vengas a amenazarme con un palo? Era el que traía en la mano la sonda. Que mis dioses te maldigan, ven a atacarme para poder así tirar tu cuerpo a las aves de rapiña y a las fieras salvajes, le dice, ¿no? ¿Y qué le contesta David? David empero le respondió, tú vienes a pelear conmigo armado de jabalina, lanza y espada. Yo, en cambio, te ataco en nombre de Yahvé, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Yo te ataco en el nombre de Yahvé, en el nombre del Dios vivo, ¿sí? Entonces, cuando se nos presente alguna dificultad, mis hermanos, algún problema que nos estén atacando, algún juicio, en el nombre de Jesús podamos pedir que aparte de nosotros todo peligro, todo mal y todo enemigo visible o invisible, ¿sí? Entonces, la victoria no fue tanto que si la sonda que traía y que lo derriba con... No, las palabras, porque en ese momento David está implorando y en el nombre de Yahvé vengo ante ti, es lo que le dice David. Para los que les gusta anotar, en algún momento es importantísimo que veamos este texto bíblico. Está en 1 Samuel 1:17. Mis hermanos, pues es la historia de nuestra salvación, no debemos de ignorar. Y bueno, en este día el título que le hemos puesto al programa es
Tú, mi hermano, ¿por qué te resistes? ¿Ya? ¿Qué es lo que te mueve a resistirte? ¿Qué es lo que te mueve a alejarte de Dios, de conocer su palabra, de vivirla? ¿Sí? La resistencia se resisten a reconocerlo, se resisten a aceptarlo. ¿Y por qué? Nos preguntamos, ¿por qué tantas personas? Y bueno, pues son experiencias que en muchas ocasiones nos ha tocado vivir, porque los que, como en mi caso, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, como dice el apóstol Santiago, confiesen sus pecados. Bueno, pues yo también tuve una época de mi vida, desgraciadamente, lo tengo que reconocer, que me resistí. ¿Y por qué nos resistimos? Pues la respuesta la encontramos en la palabra de Dios, como siempre. ¿Qué es lo que dice San Pablo a Timoteo, por ejemplo? ¿Sí? Lo voy a leer. San Pablo a Timoteo. ¿Por qué el hombre o la mujer de cualquier edad, mis hermanos, a veces se dice, es que los jóvenes y viejos, adultos, nos resistimos a reconocer, ¿sí?, que Dios existe, que hay otra vida. Bendito sea Dios. Pero para muchos tratan de vivirla, esta vida, a borbotones, porque sienten que se les va a acabar el tiempo, pero no porque piensen que van a esa patria celestial. ¿Y qué dice San Pablo? Que hace esa denuncia, ¿sí? San Pablo dice en 2 Timoteo 4:1, dice, te ruego, le está diciendo Timoteo, y te lo dice a ti, me lo dice a mí, es más, ahorita se los está diciendo a los que nos están escuchando. Les decimos que compartan, háganos el favor de compartir de tu lado izquierdo, creo que es del lado izquierdo, ya sea de tu celular o del medio electrónico en el cual estés conectado en este momento. Ponle compartir. Porque compartir es una forma de evangelizar. Y no solo compartir este día o en este momento que estamos haciendo esta transmisión en vivo. Dentro de una semana lo puedes volver a compartir, dentro de un mes lo puedes volver a compartir, dentro de 15 días lo puedes volver a compartir. Estás machacando y machacando y machacando, como el que está toque y toque a la puerta, como dice el Señor, la perseverancia, ¿no? Y bueno, pues también recordarles, vamos a hacer nuestro comercial, que los que quieran ver este y otros programas pasados para compartir, mis hermanos, para evangelizar, pues YouTube, y ponen Brenda M. Leiva y ahí van a encontrar todos los programas anteriores, sobre todo este que les hablaba del poder que tiene el nombre de Jesús, ¿sí? Entonces, ¿qué le dice San Pablo a Timoteo? ¿Por qué la importancia de compartir, como le decía, como forma de evangelizar? A través de este medio, los medios electrónicos que la modernidad nos ofrece, sabemos que si tú vas a YouTube es porque vas a buscar algo concreto. Pero si tú entras a Facebook y le empiezas a mover ahí al ratoncito, como se dice, pues vas a encontrarte. Yo recuerdo mucho esa frase de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice, me he dejado hallar por los que no me buscaban. Y por esos vamos, mis hermanos. Por los que no andan buscando al Señor, pero que de repente le dan y se encuentran con un texto bíblico, se encuentran con una imagen, se encuentran con una palabra y se detienen. Me he hecho encontrar por los que no me buscaban, ¿sí? Entonces, eso es la importancia, que tú puedas compartir. Y como les decía, no solo compartir este momento, entre YouTube, Brenda M. Leiva, infinidad de programas que hemos tenido de evangelización, y que tú constantemente lo puedes estar compartiendo, porque lo que compartimos en este programa y en todos los programas que a través de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad les ofrecemos,
es palabra de Dios, para este y para todos los tiempos. Pero regresando a lo que dice San Pablo a Timoteo, dice, ¿por qué se resisten las personas? ¿Por qué en una época Brenda también se resistió? Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y puestos los ojos en su venida y su reino, te digo, te lo dice a ti, me lo dice a mí, para que seamos constantes y perseverantes. Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, amenazando o aconsejando, siempre con paciencia y preocupado de enseñar. Nos debe de preocupar si no estamos enseñando palabra de Dios, mis hermanos. Pues vendrá un tiempo, que es el que estamos viviendo, en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán un montón de maestros según sus deseos. Estarán ávidos de novedades y se apartarán de la verdad para volverse hacia puros cuentos. Y se apartarán de la verdad. Se apartarán de las cosas de Dios. En este día es un día muy especial que celebramos que le fue revelado a San Domingo de Guzmán, fraile dominico, el Santo Rosario. La Virgen se le manifiesta y le revela el Santo Rosario. Y tiene una historia bellísima, porque estamos hablando del año, que sería 1200, algo así, ¿sí? Y una de las cosas que expresaba este fraile dominico, que uno de los males que agobiaban a la sociedad de su tiempo, estamos hablando del 1200 más o menos, era la ignorancia religiosa. La ignorancia que se tenía desde entonces, y ahora estamos peor, mis hermanos. ¿Sí? Desde entonces una ignorancia religiosa terrible, ¿sí? Él se da la tarea de fundar la orden de los frailes dentro de los dominicos. Se da la tarea de formar una congregación religiosa de frailes predicadores. Esto lo hizo Santo Domingo de Guzmán, ¿sí? Recordemos que la palabra fraile, monje, pues se inicia siendo personas que al conocer, al tener la certeza de la existencia de Dios, procuraban vivir en mucha oración, penitencia, aislamiento, se apartaban del mundo, ¿sí? Y lo que conocemos es que uno de los primeros que trató también de encontrar no solo este sentido de una consagración total y sobre todo en votos de pobreza, en votos de obediencia, fue el San Benito, ¿sí? A San Benito se le atribuye que él es el que trata de formar la primera comunidad de monjes, o sea, de decirles y de hablarles a esas personas que querían vivir su fe de esta manera, que estaba bien, que estaba muy bien hacer mucha oración, que estaba muy bien hacer y estar en penitencia, en oración constante, en renuncia a las cosas del mundo, ¿sí? Pero que también estaba bien hacer otras cosas. A él se le atribuye esa frase famosísima de ora y labora, o sea, la oración acompañada de algo que tengas que hacer. Entonces, ¿qué le diríamos ahorita? Que habría que aprovechar estos medios de comunicación. Hay personas que son de mucha oración, son de misa diaria, los hemos compartido y les hemos comentado, pero hasta ahí, ¿sí? Son de poca acción, mis hermanos. Entonces, hay que aprovechar, como decía San Pablo, hay que analizarlo todo, y de los medios electrónicos lo que es beneficioso es que compartamos, no nos quedemos nosotros solos con la buena nueva, ¿sí? Consideraban en ese entonces que la mejor oración
era la de los 150 salmos. Por eso estamos hablando este día, porque este día es de Santo Domingo de Guzmán, al que la Virgen le regaló el Santo Rosario. En estos monjes había dos tipos, que es parte de la enseñanza que nos da nuestra Iglesia Santa Católica y Apostólica. Había los que sabían leer y leían los 150 salmos como la oración más poderosa. Se los he dicho de muchas maneras, que los salmos, la alabanza a través de los salmos, la oración a través de los salmos es muy poderosa. El enemigo de Dios y enemigo nuestro, mis hermanos, no soporta la alabanza, y menos si es con salmos, ¿sí? En la casa de ustedes acostumbro poner la alabanza en salmos, ¿sí? Y aunque yo no esté, en casa se está alabando y bendiciendo al Señor, ¿sí? Por ahí no puede entrar el ladrón, y precisamente por ladrón, antes de que se me olvide, hay una oración que llegó a mis manos hace poco, y que desde que la conocí, pues me he estado acostumbrando a hacerla todos los días antes de ir a la cama. Y es una oración encomendada a nuestro Señor Jesucristo, hecha en el nombre de Jesús. Y dice así la oración. Lo voy a decir despacito por si tienes interés, y la vuelvo a repetir antes de terminar el programa. Mi Señor, encomiendo a tu gracia y tu poder la puerta de mi casa. Que no la traspase el ladrón, ni el que quiera injuriarme y herirme, pero que al abrirla entre en todos los días la bendición y tu amor. Qué hermosa, ¿sí? Se las digo más y se las vuelvo a repetir. Bueno, entonces regresamos, eran los salmos, pero había un número considerable de frailes o monjes, como le quieran llamar, hermanos que al saber, al sentir, al darse cuenta que hay otra vida, que Dios existe, y también deciden apartarse del mundo, pero ellos no sabían leer, ¿sí? Y entonces se preguntaban, bueno, ¿qué hacemos con los hermanos que no saben leer? Es cuando se les ocurre decir, a ver, bueno, pero sí pueden memorizar algunas oraciones, entonces les vamos a pedir que recen 150 Padres Nuestros, ¿sí? En lugar de los 150 salmos. Pero se nos explica también a través de la historia de nuestra iglesia que fue aproximadamente en el año 1000, algo así, es cuando viene lo de la oración del Ave María, ¿sí? Y entonces poco a poco se fue cambiando la metodología hasta que viene el Ave María. Ya después era un Padre Nuestro, 10 Aves Marías. Más adelante lo del Santo Rosario, precisamente por eso lo que decíamos en un principio, ¿no? Que decía San Domingo de Guzmán, la ignorancia religiosa, que era tremenda y sigue siéndolo, es que cuando se decide crear los misterios, que es a través del primer misterio, segundo misterio, gozoso, doloroso, etcétera, etcétera, con los cuales nos vamos uniendo a la historia y al conocimiento de la salvación, y está recordando esos momentos que se vivió en la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, en su niñez, en su venida al mundo, esos momentos cuando él, las bodas de Caná, su primer milagro, y a través del Santo Rosario, que es cristocéntrico, ¿sí? Y esto sobre todo para nuestros hermanos separados, que bueno, les molesta tanto esta oración poderosa del Santo Rosario. Pero miren nada más, ¿qué es lo que decimos? ¿Sí? Pues esa manifestación del Ave María es el anuncio maravilloso de la salvación, ¿sí? Alégrate, María, Dios te salve, María, el Señor es contigo, pues la primera arca de la alianza, ¿no?
esas palabras de su prima Isabel, bendita tú eres entre todas las mujeres, que no hay realmente forma ni manera en la que pueda justificarse ese rechazo y a veces esos ataques a la Santísima Virgen, ¿no? Entonces los pusieron a rezar los 150 Padres Nuestros, ya después fueron a las 150 Ave Marías, y así poco a poco se ha ido formando el rosario, ¿sí? Entonces lo que para nosotros es importante en este sentido es que la experiencia y la bendición de rezar el Santo Rosario tiene tanto poder, y la Santísima Virgen en la gran mayoría de sus apariciones, que no nos deben de extrañar, pues manifiesta ese deseo que lo recemos, y que cada vez que lo rezamos, cada Ave María es una flor que le estamos presentando, es un ramillete de flores, ¿sí?, que le estamos presentando, ¿sí? Me recordaba una experiencia que me tocó vivir, mis hermanos, ya en algún momento se las he narrado, pero precisamente como he querido entrar con esto del Santo Rosario por el día de Santo Domingo de Guzmán. Recordé precisamente hoy en la tarde que estaba haciendo algunas anotaciones, preparando el programa. Recordé que en una ocasión que fuimos a un velorio de un joven, ¿sí? Llegamos ahí nosotros como hermanos en Cristo del apostolado. A una de las hermanas había fallecido su hijo, y llega un momento, pues él está ahí en el féretro de cuerpo presente, y nos acercamos y le pedimos permiso a ella, que si era posible que rezáramos el Santo Rosario, y ella dijo claro que sí. Y no solo eso, ella estaba muy preocupada, porque ahorita en este momento no recuerdo qué fue lo que lleva a este muchacho al hospital, pero tuvo esos días de gravedad, y que en ese tiempo ella insistía mucho en que ella quería llevarle un sacerdote, y el muchacho no se lo permitió, mis hermanos, no lo aceptó. Y bueno, pues imagínense la angustia de esa madre, ¿no? Pues empezamos a rezar el Santo Rosario. Y hay una oración que se acostumbra a decir cuando sabemos que alguien fallece, o cuando estamos haciendo una oración ante un difunto, ¿sí?, que es algo muy hermoso, es como un envío, esta oración. Y yo me recuerdo que terminando el primer misterio, ¿sí?, del Santo Rosario, hago la oración esta que ahorita les voy a decir, si no me falla la memoria. Y en ese momento, mis hermanos, empiezo a sentir una especie como de electricidad que va subiendo por mis pies y me va avanzando por el cuerpo, que me estremece toda, y que obviamente provocó en mí un temor, un miedo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Y bueno, hasta, ¿qué te pasa? No, estoy bien. Alguien me preguntó, porque me notó, ¿sí?, en mi rostro. Continuamos el segundo misterio. Dudé si la volví a decir, pero al mismo tiempo me acuerdo que dije, pues va en el nombre de Jesús, porque si alguien me quiere asustar, en el nombre de Jesús la digo. Y la dije. No recuerdo el nombre del muchacho, porque es la costumbre que se diga el nombre de la persona, y después del nombre se dice: ante el féretro, al paraíso te lleven los ángeles, a tu llegada te reciban los mártires y te introduzcan en la ciudad santa de Dios, que el coro de los ángeles te reciba, y junto con Lázaro, pobre en otro tiempo,
goces para siempre de la vida eterna. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Mis hermanos, las 5 veces que la dije, después de cada misterio, me recorría esa sensación como de electricidad que recorría mi cuerpo. Hasta ahorita nadie me ha dado una respuesta, pero las 5 veces que la dije, recuerdo que en el nombre poderoso de Jesús te enviamos. ¿Por qué? Pues tenemos que saber que el rosario tiene poder y que las oraciones de una madre no quedan al vacío, ¿sí? Y que cuando decimos un Dios te salve, estamos rezando en muchas ocasiones no solo por nosotros, sino también por nuestros hijos, ¿sí? Estamos pidiendo ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, ¿sí? ¿Cuántos rosarios no hemos ofrecido por nuestros hijos? Pidiendo esa misericordia en ese momento y a la hora de nuestra muerte, amén. Entonces, no renunciemos a ese poder que tiene el Santo Rosario, ¿sí? Y volviendo un poquito al tema de este programa, ¿por qué rechaza el mundo de hoy las cosas de Dios? ¿Por qué se niegan a creer que hay otra vida? ¿Por qué se niegan a ir a conocer la santa palabra de Dios? Mis hermanos, así como dice San Pablo a Timoteo, ¿no? Cuántas cosas los jalan, cuántas cosas los envuelven. Si se trata de deportes, quieren estar al tanto. Si se trata de artistas, por ejemplo, bueno, quieren ir a los mejores shows, les cueste lo que los cueste. Si estamos hablando ahorita, para no ir más lejos, ahora que medio se está regresando a una normalidad, entre comillas, mis hermanos, los centros comerciales están llenos de gente, ¿sí? Los lugares de deportes están llenos de gente. Los lugares de espectáculos están llenos de gente. Y nuestras iglesias vacías. Y esto está pasando, yo no sé, en los otros países les mandamos saludos a nuestros hermanos que nos ven de diferentes lugares, principalmente de esta América nuestra, a nuestros hermanos venezolanos, a nuestros hermanos argentinos, a nuestros hermanos de Ecuador, de Colombia, Nicaragua, Bolivia, que nos escriben, que es importante, estamos pendientes. Leemos lo que ustedes nos escriben aquí en el chat, así vean el programa más adelante. Hacemos las listas. La semana pasada las estuve leyendo, las listas de los nombres de las personas, y le decía, ponemos en su presencia todas sus intenciones, las intenciones que el Señor conoce, que tienen en su corazón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que el mundo de hoy les ofrece? ¿Sí? Si se trata de modas, Santa Madre de Dios, miren, hay un momento en la palabra de Dios que se nos informa, se nos dice, se nos aclara que el hombre que vive en el mundo es mucho más inteligente para sus cosas, ¿sí? Entonces, si el hombre que vive en el mundo, hablando por ejemplo de modas, logra que un chico o una chica se perfore la nariz o se perforen los labios para ponerse una argolla, y nosotros no hemos logrado que vuelvan el rostro a nuestro Señor, o que vistan ahora como si fueran mendigos con pantalones rotos, porque es la moda, ¿sí? Ellos están dispuestos a responder a la moda. Pues hay que pedirle al Señor la sabiduría divina y hay que bombardearlos, ¿sí? En estas sus redes sociales, en estas páginas de Facebook, este programa o el programa pasado o el programa de hace un mes, mis hermanos, estarlos subiendo constantemente, y va a llegar un momento en que se va a detener. En este momento recordaba años atrás, cuando tenía el programa de
un programa en María Visión. En ese entonces el programa se llamaba Bautízame Señor. Y tuve la bendición que me acompañara y que se hiciera una entrevista a un sacerdote italiano, ¿sí? Que él estuvo explicando de una forma maravillosa, ¿sí? El significado, la profundidad, ¿sí? Precisamente de buscar como intercesora a la Santísima Virgen María. En ese entonces el programa que tenía en María Visión, como le digo, que se llamaba Bautízame Señor, duraba 2 horas. Bueno, antes, mis hermanos, de que terminara el programa, entra una llamada de una persona de Estados Unidos, el lugar, no recuerdo exactamente, pero entra una llamada y sale al aire la llamada porque me conectan con esta persona. Y él empieza a decir, y se encontraba sumamente emocionado, porque dijo que de pura casualidad se detuvo un momentito en el canal de María Visión, porque notó que estaban haciendo alguna aclaración sobre la Santísima Virgen María, y él, como buen protestante, pues dijo, bueno, pues a ver qué inventan ahora. Fíjense nada más. Pero él hablaba con palabras entrecortadas, que en ese momento estaba tomando la decisión, mis hermanos, de regresar a su Santa Iglesia Católica, porque a través de lo que el sacerdote había explicado, había entendido el por qué la Madre de Jesús era también Madre nuestra. Y a eso me refiero. Comparte, mi hermano, ¿sí? Como dice San Pablo a Timoteo, a tiempo y a destiempo. Y dice inclusive amenazando. Y bueno, pues ¿qué amenazas puedes hacerle tú a un hermano que no quiere recibir la palabra, que no quiere creer en Dios, que no quiere creer que exista otra vida? Pues miren, es la que por lo menos le podamos decir, Santa Madre de Dios, la sorpresa que te vas a llevar cuando te encuentres ante tu juicio final y tengas que dar cuentas de tus actos. Yo recordaba en una ocasión que tuvimos la bendición que nos compartiera unas palabras. No recuerdo la persona, pero lo que sí recuerdo, y espero que no se me olvide, es una práctica que nos hizo, y me di la tarea de escribirla. Entonces, había un pizarrón, y en el pizarrón nos dibujó algo parecido a esto, no sé si se alcance a ver, ¿sí? Ahí lo tenemos, ¿sí? ¿Ven este puntito aquí? Entonces, el predicador nos decía, bueno, este puntito significa tu vida terrenal. Y todo lo demás, porque él lo hizo así porque pues estaba limitado el pizarrón, ¿no? Pero tendría que irme hasta el infinito. ¿Cuál es la vida en Dios? O sea, la eternidad comparada con el tiempo que nos va a tocar vivir humanamente aquí es un parpadeo. Y estás cambiando ese parpadeo de vivir en el mundo, el vivir a tu manera, el vivir dándole gusto a la carne, el vivir y entreteniéndote todo el tiempo que quieras en lo que te gusta, e ignorar que hay una hora en el que te van a decir insensato, ¿sí? Y que vas a tener que dar cuentas, mi hermano, ¿sí? Y todo esto, ¿cuáles son realmente nuestros enemigos? El mundo, mis hermanos, la carne y el demonio Ave María Purísima. ¿Y qué envuelve al mundo? Todo esto que les hemos mencionado, ¿sí? Y no es que en algunas cosas sea malo. Por ejemplo, si hablamos de los deportes, oye, qué bueno que se entretengan en hacer deporte y no anden haciendo otras cosas. Pero
les apasiona y el tiempo que sea en el deporte, en las cosas de Dios, no, gracias, ¿sí? La moda, ¿sí? Se ponen lo que sea y lo que les indique el hombre que es la moda. Ahora, acuérdense que ahora es, no es crítica, Santa Madre de Dios, pero les dicen píntense de rojo los cabellos y se los pintan de rojo. ¿Cuándo les podremos decir pongas el nombre de Jesús aquí en blanco y negro? Por el amor de Dios. Entonces, el mundo los convence. Nosotros necesitamos bombardearlos con palabra de Dios. ¿Se acuerdan que les decíamos que tratemos de poner los textos bíblicos en cualquier lado de nuestra casa, ¿sí? Y todo esto lo hace los alejados por estar en el mundo, ser reconocidos por el mundo, ser exitosos, ¿sí? Les importa mucho el que dirán, ¿sí? Estar a la altura de los tiempos que se viven, y en la mercadotecnia saben muy bien cómo hacerlos. Entonces, ¿cuáles son los enemigos? Por eso la importancia de que estos programas, bendito sea Dios, se transmiten y se deben de transmitir y retransmitir y retransmitir y volverlos a subir y volver a subir en Facebook. Otra de las cosas que también les he comentado era esa manera como llega a haber un ídolo terreno, como ahora sí, que en esto entran jóvenes y no tan jóvenes, y esta ola de interés que despertó, por ejemplo, la película de Harry Potter, ¿no? Y que de películas se han ido a hacer libros y que es famosísima la persona que escribió estos libros, y son libros, mis hermanos, de esta altura, ¿sí? Y los leen y los vuelven a leer. Pues déjenme decirles lo siguiente, declaraba precisamente un exorcista que estuvo en el Vaticano como exorcista, el padre Amor, ¿sí? Él, entre las cosas que comentaba, ¿sí? Era que esas películas de Harry Potter, pues sí llegaban a ser realmente, ¿cómo decirles? El padre Gabriel Amor. Hacían conjuros reales en esas películas. Y ahí están todas las mamás llevando a sus hijos a ver esas películas porque era la magia. ¿De dónde viene la magia? Por el amor de Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan que mientras Dios hacía realmente milagros a través y del poder que le concedía a Moisés, pues el enemigo también convertía el mar en sangre? Porque el enemigo de Dios y el enemigo nuestro también tiene poder, ¿sí? Sobre todo cuando nosotros estamos a su servicio, ¿sí? Entonces, el padre Gabriel Amor, él nos explicaba que lo tenebroso, ¿sí? de estos sacrificios que hacían en las películas, conjuros, etcétera, etcétera, magia, etcétera, etcétera. Ahora, les voy a explicar cuál es la verdadera historia de Harry Potter. También ya se los dije, pero nunca está por demás el que tengamos una clara conciencia de por qué se resiste, porque o están en el mundo, dándole gusto al mundo, poniéndose en moda lo que el mundo dice, perforándose lo que se tenga que perforar porque el mundo dice hay que estar a la moda, ¿sí? O están metidos en ídolos humanos por los cuales van a donde tengan que ir, aguantan lo que tengan que aguantar y pagan lo que tengan que pagar, porque quieren ser como esos ídolos humanos, que eso es lo terrible, ¿sí? O están metidos en sus deseos de la carne. Hay que hacer el yo, hay que satisfacer a ti mismo. Ese es lo más importante, tú eres lo más importante, lo que te gusta, hazlo, ¿sí? Y por eso hablan también de los derechos de la mujer, ¿no? ¿Y dónde dejan, mis hermanos, los derechos de Dios? Eso es el mundo, ¿sí? Por eso el mundo es nuestro enemigo, cuando nosotros no sabemos separar, ¿sí? O no sabemos darle el tiempo al dueño del tiempo, al que nos puede decir, mañana
se te acabó tu tiempo, ¿sí? Entonces, a nosotros nos explicaba años atrás el padre Rafael Cervantes, sacerdote jesuita precisamente, que estando él creo que fue en Londres, entra a una biblioteca, se encuentra ese escrito, ese libro de la verdadera historia de Harry Potter, y se encuentra que la verdadera historia de Harry Potter se dio en una época específica. Él lo que hizo el padre Rafael Cervantes, que en gloria esté, él lo que hace es pasar de ese libro al español, ¿sí? Y pues llegué a tenerlo, nada más que en este momento en cuál de mis cajas no lo sé, pero un día de estos lo voy a encontrar y voy a tener la oportunidad de compartírselos más claramente. Pero la verdadera historia de Harry Potter, mis hermanos, es una posesión demoníaca que tuvo una persona, no recuerdo si era hombre o mujer, pero jovencito, y que le estaban haciendo ese exorcismo en un lugar determinado, y cómo el enemigo se presentaba a través de ese jovencito y decía y hablaba, y el sacerdote que estaba haciendo el exorcismo relata que en una ocasión el jovencito pues se quedó muy tranquilo, sin hablar, sin que el mal se manifestara en él, ¿sí? Estamos hablando de la verdadera historia de Harry Potter, ¿sí? Y que después han sacado todas esas películas y que las siguen pasando por todos lados, y todos esos libros de conjuros y magia y Ave María Purísima, y que pasado algunas horas, no me acuerdo si días o horas, se vuelve a manifestar el enemigo en la persona del jovencito. Como les digo, no recuerdo si era jovencito o jovencita. Entonces el sacerdote que está haciendo el exorcismo le pregunta: ¿dónde estabas? Pues porque había estado en silencio. Y oye que la voz le contesta y le dice: en la fiesta del pueblo. Estaba tomando con los parroquianos del pueblo. Fíjense, mis hermanos, ¿quién te acompaña en tus borracheras? ¿Quién hace que ante el licor que tomes ya no seas tú, pierdas conciencias de tus actos y puedas hacer las mayores barbaridades? O sea, ¿quién te guía y quién te empuja a seguir tomando? ¿Quién te guía y quién te empuja a seguirte drogando? ¿Sí? ¿Y quién te guía y quién te empuja a lecturas que van en contra del orden de Dios para apartarte de Él? Por eso, precisamente desde el Antiguo Testamento tenemos esto que nos dice Papá Dios a través de Isaías, Antiguo Testamento, Isaías 5:20, y nos dice estas palabras: pobres aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. Y esos son los tiempos que estamos viviendo, mis hermanos. Pobres aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. Entonces la invitación es esta: vamos a bombardearlos, a que cada vez que muevan la mano encuentren palabra de Dios. Cuando vuelvan a mover el ratón, encuentres palabra de Dios. Cuando vuelvan a mover, a la hora que sea, si te despiertas a las 2 de la mañana, comparte en tu página, ¿sí? Si en las 4 de la tarde te acordaste, comparte en tu página los programas de evangelización, mis hermanos, ¿sí? Vamos a bombardearlos en el nombre poderoso de Jesús, y lo vamos a hacer porque el Señor sufre por todos los alejados. Ellos también son sus hijos. Si Dios lo permite, nos encontraríamos la próxima semana. Les vuelvo a recordar, bendito Dios, me encuentro en la ciudad de Toronto, Canadá. En unos días, si Dios lo permite, voy con mi hija a un viaje a Quebec, donde está el santuario. Imagínense nada más, para los que no lo conocen, el santuario que acaba de visitar el Santo Padre Francisco, el santuario de la Abuelita de Jesús.
Voy a encomendarlos a todos ustedes, a la abuelita de Jesús. ¿Qué no hace? ¿Qué no hacemos las personas por las abuelitas, no? Pues ¿qué no hará la abuelita de Jesús, Santa Ana, ¿sí? Por todas nuestras peticiones. Les vuelvo a leer la oración de protección que encontré para proteger nuestra casa, ¿sí? En todo momento. Y se los voy a decir despacito. Y esto en el nombre de Jesús, encomiendo a tu gracia y tu poder la puerta de mi casa. Que no la traspase el ladrón ni el que quiera injuriarme y herirme, pero que al abrirla entren todos los días la bendición y tu amor. Amén, amén, amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto. Y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. A compartir, a bombardear, que es una forma de evangelizar. Y cuando lo hagamos, hagámoslo en el nombre poderoso de Jesús.